Hola, ¿me escuchan bien? Y yo espero que me respondan. No, soy tremenda. ¿Se me escucha bien? Bueno, esperamos un ratito que se nos sumen más invitados. Bueno, los voy saludando. Primero que nada, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Janina Ayas, soy mamá de Bauti, de Octavio, miembro de Familia SEA de Córdoba. Hemos elegido esta temática ya que hay muchísima información en las redes, hay muchísimos vivos que se hacen a diario, se está hablando mucho de este tiempo de cuarentena, se está hablando mucho bueno, de cómo le estamos pasando las familias, cómo le están pasando los chicos, de terapias, de muchísimas herramientas que hay para que los chicos puedan trabajar en casa. Pero bueno, hay un tema que para nosotros es fundamental, que no lo podemos evitar desde que entramos a este mundo de la discapacidad, ¿no? y de la condición de nuestros hijos, y es el tema de las obras sociales que siempre nos tienen ahí preocupadas y tanto a las familias como a los profesionales. Así que, bueno, queremos aprovechar que en Familia SEA tenemos una miembro que es Marta Lastra, que es abogada y que nos puede ayudar a sacarnos un montón de dudas. Así que si se les vienen algunas preguntas, vayan escribiéndonos y así vamos respondiendo. La voy a invitar a Marta. Marta, te voy a llamar. A ver, Marta. Ahora estamos esperando que nos atienda. Hola, ¿cómo Hola, están? Martu. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, te voy a presentar. Ella es Marta Lastra, es abogada, como ya les dije anteriormente, pero además de esto es mamá Ujú. azul, es mamá de Genaro y mamá de Lucía. Y el transitar, creo que por esta condición, entrar a este nuevo mundo, te ha hecho más empática con la discapacidad Mm. y ahora poder ayudarnos tanto a todas las mamás, a todas las familias, asesorarnos siempre y acompañarnos en este camino, la verdad que no tiene precio poder contar con vos. Así que te queremos aprovechar esta tarde. Bueno, la verdad que es muy generosa tu presentación. Se nota que somos amigas y que nos queremos mucho, pero más allá de eso, creo que lo que más nos une es este querer salir adelante, ¿no? Querer acompañarnos y querer apoyarnos entre todas, como lo venimos haciendo, y buscarle la vuelta a este color diferente de vida que tenemos. Y bueno, hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Por eso viene este vivo, ¿no? Porque lo que según hablábamos, hay mucha información por las redes en este momento, tenemos mucho para consultar, tenemos, a veces algunos tienen mucho tiempo también para ver, pero lo que hay que hacer es tratar de orientar con mucha responsabilidad y profesionalismo. Porque veo que se pueden cometer muchos errores que nos van a demandar y nos van a costar caro en tiempo principalmente. Y bueno, por eso es la razón también de este vivo, ¿no? Buscándole la vuelta para que todos podamos tener por lo menos las herramientas básicas para los reclamos de las obras sociales, ¿no? Que tenemos por las obras sociales.
Así que bueno, Martu, espero nomás. sí. Sí, decime. No, te quería decir eso, que vos qué tips nos darías, más o menos, como para que vayamos pensando nosotros preguntas en obras Bueno, sociales. ¿Cómo se decile a Andrés manejan? que deje Sí, taladrar, decile a Andrés que deje taladrar. No sé, pero escucha, está bueno, no el importa. señor que me está instalando el aire, que no es por el calor, y Ujú. bueno, va a hacer ruido. Y bueno, es la casa, es así. Esta vida se ha convertido en una vidriera constante y eso también lo tenemos que ver porque estamos, creo que la pandemia a nosotros nos está enseñando de una manera diferente a vivir, nos agarra desprevenidos y creo que si hubiésemos podido prevenir tampoco nos hubiésemos imaginado semejante cosa. Nunca. Entonces, no, y lo que tenemos que tener como prioridad es que en la medida que nosotros podamos, tenemos que seguir quedándonos en casa por el bien nuestro y el bien de nuestros hijos. Más allá de que tengamos flexibilizaciones, solamente tratar de salir en lo que es imprescindible y bueno, y buscarle la vuelta como a nosotros nos está pasando ahora, pero bueno, más allá de lo que estamos trabajando como familia SEA y como TG de Padres en Córdoba, TG de Padres TEA en Córdoba, con respecto a los protocolos y todo lo demás que queremos pedir, eh, más allá de eso, que eso será un paréntesis hasta que podamos tener algo en concreto, eh, no sé si consejos, yo diría, así como has dicho vos, tips, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, entendamos algo que es básico y que es fundamental. Cuando nosotros, el uso de la nota, del pedido por nota a la obra social, solamente va a ser eficiente cuando acompañamos documental, cuando acompañamos documentación, cuando acompañamos copias de pedidos de algo, cuando acompañamos eso. ¿Para qué nos sirve la nota? Para que esa nota con copia nos la sellen, fechen y firmen como constancia de recibido. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las notas sirven solamente para acompañar. ¿Por qué? Porque si yo pido una nota, presento una nota para reclamar algo, la obra social no está obligada a contestar esa nota por escrito, ni a contestar, ni mucho menos contestar por escrito. ¿Por qué? Sí, me ha Porque no pasado. estoy siendo, sí, bueno, vos has visto, vos has presentado notas cuando el año pasado teníamos el problema con el tema de la cobertura, porque vos tenías un cambio de obra social, y fue un problema grande porque la nota no te dieron bolilla, mandamos una sola carta de documento y fue directo, o sea, al Autómatico. toque, fue la Sí, resolución. les ¿Por cuento un qué? poquito. Estuve pidiendo por las buenas, porque yo siempre es como que me manejo por las buenas, diciendo que en realidad por las buenas era pedirles por favor que cumplieran, que pagaran ese mes a los terapeutas de mi hijo, porque no, era el mes del traspaso y ninguna de las dos obras sociales se quería hacer cargo. Y estuve prácticamente 6 meses pidiéndoles por favor y explicándoles la situación y la carta documento fue automática. Creo que en 48 horas me respondieron que los disculpara, que no estaban al tanto de la situación y que iban a tener la cobertura, sí. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la carta documento, esto para aclararnos, o sea, todo lo que surge y todo lo que sale en el folclore que vivimos nosotros constante, porque decimos, a ver, fulana me dijo porque le fue bien con tal cosa. No, la carta documento es la única herramienta que agota la vía administrativa. Es la única. Entonces, la carta documento, primero, tiene que ser hecha por un abogado. Mal que le pese a un montón de personas, tiene que ser hecha por un abogado y tiene que saber sobre lo que se está reclamando. En este caso, tiene que ser un especialista o tiene que dedicarse a lo que es a lo que es salud y discapacidad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si la carta documento está mal hecha o se omite reclamar algo, después en el caso de que no se resuelva por la vía esta administrativa, tenemos que ir a una instancia judicial. Y si el primer antecedente, que es la carta documento, está mal hecha, el amparo también va a estar mal hecho.
o vamos a tener que volver a intimar, perder el tiempo para completar esa intimación y para tener cerrado, digamos, el trámite administrativo, esperar los plazos y vamos a hablar de 15 días más de espera antes de presentar un amparo. Entonces, yo entiendo perfectamente que muchos no cuentan con los medios económicos para contar con un abogado. En el caso de que no lo cuenten, no hagan las cosas por sí mismas. Inicien un reclamo administrativo en la superintendencia. Inicien el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad el reclamo se debería llevar a cabo a través de la superintendencia. El tema son los tiempos de las demoras que estamos teniendo. Si nosotros no tuviésemos tantas demoras en los reclamos, yo diría tranquilamente iniciemos el reclamo ante la superintendencia, que es la autoridad de aplicación para las sanciones de las obras sociales por los incumplimientos de todas las leyes que tenemos, y listo. Pero el tema es que mandamos la carta documento y ellos apenas la reciben en 48 horas tienen la obligación de contestar. Entonces estamos hablando de plazos que son un poco más manejables y podemos ver. Pero por otro lado hay un tema también que tenemos en la superintendencia. La superintendencia tiene la obligación no solamente de cumplir con las leyes, sino de hacer caso y minucioso de todas las resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas que ordenan el pago de prestaciones, la aprobación de prestaciones y todo lo demás, muchas veces, cuando se aplican en los casos concretos, a veces dejan de lado el objetivo final, que es la protección de la persona con discapacidad, y se limitan o se dedican a limitar esas prestaciones. La única persona o el único lugar en donde nosotros vamos a lograr que ese cumplimiento sea acabado, en donde se priorice la persona, y mucho más si hablamos de una persona con discapacidad y que sea niño, al niño con discapacidad, es ante el juzgado. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que los reclamos efectivamente son en este caso, son atendidos cuando iniciamos la instancia judicial, ¿sí? Porque va a haber, por sobre todas las cosas, la Convención, el cumplimiento de lo que establece la Constitución y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y todas las otras convenciones de raigambre o que tienen el mismo nivel jurídico, ¿no? O sea, que son equiparadas a la Constitución Nacional. Es el único, es el juzgado federal en el caso de las obras sociales. Así que Marta, ahí como que... Perdón, se corta. ¿Y vos qué nos aconsejas ahora en cuarentena? ¿Qué nos aconsejas de cómo manejarnos con la obra social? Te digo porque me pasa de mandar mails, no te responden los mails, y esto de manejarnos el mail es lo mismo que la nota, Yani. Bien. El mail es lo mismo que la nota. Estamos hablando de una comunicación escrita que no lo intima al cumplimiento, o sea, no lo obliga al cumplimiento. Estamos hablando de eso, o sea, la única forma de dejar de renegar es con carta documento, porque es la única manera, y hoy por hoy tenemos una ventaja. A ver, tenemos una gran ventaja, porque hoy por hoy tenemos abiertas las obras sociales. He tenido un caso que se ha dado en marzo-abril, ¿sí? En donde no podía intimar porque no estaban abiertas las obras sociales. O sea, no había nadie que reciba la carta documento. La mandamos a la carta documento y nunca la retiraron, o sea, la intentaron entregar 2 o 3 veces y nunca la podían recibir, o sea, nunca la recibieron, nunca la recibió la demandada. En este caso era OSPE Buenos Aires. Entonces, lo que tuve que hacer fue iniciar la acción de amparo, basada en que tuvimos numerosas comunicaciones a través de correos electrónicos, porque teníamos muchos individuos dentro de la obra social que han mandado o han enviado y áreas dentro de la obra social en donde me bicicleteaban la entrega de una medicación para una persona con esclerosis múltiple. Sí, nefasto, sí, de eso. Y todavía no está, o sea, tenemos la medicación, pero todavía no la cumplimentaron acabadamente las prestaciones, porque le deben de un mes anterior. Y nos admiten la demanda con la intimación por correo electrónico. O sea, fue algo
para mí fue algo maravilloso por parte del juzgado, pero había que tomar esa forma porque encima ni siquiera podía llevar yo un oficio a la obra social porque la obra social estaba cerrada. Sí, sí, un Entonces, caso como hoy por excepcional. hoy, excepcional, hoy por hoy están habilitadas las obras sociales a trabajar, aunque sea puertas cerradas y con turnos para los afiliados. Entonces, alguien va a recibir la carta de documento. Dejemos de renegar, mandemos la carta de documento, ¿sí? Y pasemos a otra etapa. ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas. Yo les he dicho, la nota para acompañar documental y por favor con fotocopias. Y cuando no les quieren firmar las fotocopias en la obra social, le dicen así, acabadamente, a ver, ¿vengo con mi abogada y un escribano o cómo hacemos? ¿Por qué? Porque el afiliado es el que tiene, en este caso, el poder. El afiliado es el que debe reclamar el cumplimiento. No puede la obra social venir a avasallar también los derechos de las personas que nosotros nos sentimos en una situación de inferioridad, pero nosotros no somos inferiores. Al contrario, tenemos el derecho y ellos tienen la obligación de tutelarlos, ¿sí? Entonces, debemos exigir que nos firmen, nos fechen y nos sellen el recibido de la documentación que acompañamos. Y para reclamos, bueno, no perdamos tiempo y vayamos a una carta de documento, lamentablemente. Sí, qué importante esto que decís, Marta, de que nosotros las familias nos tenemos que empoderar en este sentido. Nosotros en tomar el mando y hacer cumplir los derechos de nuestros hijos, ¿no? Lo que pasa es Sí, que es también para eso muy importante estar al tanto de cuáles son los derechos, de qué le corresponde, qué no, y qué poder reclamar. Creo que nos sí. cuesta mucho, pero, y bueno, también por la forma en que las obras sociales nos tratan, el manejo, el desgaste, y creo que a veces nos ganan por cansancio, y siempre decimos les vamos a Sí. ganar nosotros por cansancio, pero qué importante esto que decís, de no Bueno, aflojar, de seguir peleando, de hacer cumplir lo que les corresponde a los chicos. bueno, entonces, como para que nosotros podamos comprender, ¿sí? Que las obras sociales y cuáles son los derechos que nosotros tenemos para exigir. Tenemos muchas páginas en internet y una de esas bueno, una tenemos la cartilla de derechos de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? De la ANDIS. En la cartilla de derechos creo que están en 16 tips, más o menos. En 16 tips están todos los niveles y todos los estadios que uno tiene que ir reconociendo a la persona con discapacidad. No solamente los derechos relacionados con la cobertura en rehabilitación, en todo lo relacionado con la salud o la educación, que son los que más vemos, sino en todos los niveles, el derecho a votar, el derecho a ser elegido, el derecho a formarse y asociarse, a cooperativizarse, el derecho a poder tener un trabajo, el derecho a todo. Entonces, estaba armando un cuadernillo sobre ese tema, tratando de fundar también con las convenciones, porque nosotros nos abocamos muchas veces solamente a lo que son las prestaciones en rehabilitación y bueno, son sus derechos. Entonces, tenemos un montón de cosas que cubrir, pero lo principal que tenemos que ver es que el discapacitado sea una persona feliz, sea plena, se sienta pleno, ¿sí? Y nosotros estemos bien, ¿sí? Entonces, Claro. nosotros y principalmente la persona que lleva en el hombro el tratamiento. Porque si la persona que lleva al hombro el tratamiento se pone mal o se bajonea y todo lo demás, estamos al horno, porque el éxito del tratamiento no va a ser el esperado, ¿no? Entonces, debemos conocer, reconocer y repasar los derechos de las personas con discapacidad para que podamos estar empoderados para reclamar el cumplimiento. Ahí veo que Cele Marisi se acaba de conectar y pregunta si los amparos si se pueden presentar recursos de amparo en cuarentena. Sí, sí, Cele. Acabo hace un ratito comenté el éxito de uno que presentamos en donde no teníamos estas notificaciones, o sea, las obras sociales no estaban funcionando y bueno, tenemos éxito en el resultado. Así que sí se pueden presentar, se debe intimar vía carta documento y se lo debe hacer se debe hacer a través de un abogado o de un especialista o de alguien que se dedica a salud y discapacidad, ¿sí? No lo hagan con cualquier abogado,
no lo hagan con cualquier persona, ¿sí? Y si no tienen los medios, es Superintendencia de Servicios de Salud, ahí lo van a poder tener, ¿sí? Porque lamentablemente es un fuero o es un área del derecho que no está siendo, no es dominada por todos los abogados. Entonces, existe, al no tener una codificación, tenemos legislación dispersa, y hay cosas que se nos pueden escapar de las, así que por eso hago hincapié en eso. ¿Me Muy bien. escuchan? Pensé que se había Perfecto, cortado. perfecto. Bueno, tengo una pregunta que nos llegó al Instagram. Ujú. ¿Se escucha mal? No. No, perfecto, quédate tranquila, yo estoy Ah, llevándome el mate. no, yo me escucho doble. Bueno, de los acompañantes terapéuticos. Me incluyo porque yo soy Ajá. AT y sabemos lo que es la lucha de los acompañantes terapéuticos en que se nos reconozca nuestro trabajo. Entonces, y me pasa en este momento que, por ejemplo, hoy es la 5ª vez que mando la facturación de nuestros acompañantes que nos rechazan. Ya estaba aprobado, pero nos rechazan, y creo que es más o menos lo que preguntaba Sabrina hoy, así que, ¿qué pensás de esto? El tema es el siguiente, las coberturas de cualquier tipo de terapia, primero, vamos a hacer un repaso sobre los principios para poder pedir un tipo de terapia. Yo Sí. exijo que mi cliente siempre reclame o pida la terapia tal cual como la va a tomar. Primero, no podemos dibujar una terapia por otra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, primero, todos los pedidos de las terapias son declaraciones juradas, ¿sí? Esas declaraciones juradas se elevan a través de la obra social a la Superintendencia de Servicios de Salud y por ende son los representantes del Estado Nacional. Nosotros estaríamos mintiendo en una declaración jurada y eso configura un delito penal también. Entonces, Sí. si vamos a pedir la prestación de acompañamiento terapéutico, si vamos a pedir la prestación de hidroterapia, si vamos a pedir la prestación de quinoterapia, que son prestaciones que no están nomencladas, se deben pedir tal cual son y cómo se las van cómo se las van a cumplir. O sea, no podemos dibujar a través de que se transformen en prestaciones a través de un kinesiólogo o algo. ¿Por qué? Porque si la persona que va a tomar la prestación, va a tomar la rehabilitación, tiene un accidente dentro de la pileta, o tiene un accidente viniendo en un horario no declarado, vamos a tener un problema gravísimo, ¿sí? Entonces, primero las prestaciones se deben pedir tal cual las necesitan y cómo, con el nombre de que se las necesitan. Primer punto fundamental. Segundo, cuando la prestación está no nomenclada, o sea, no la tenemos en el listado, ¿sí? Debemos fundarla a través de los médicos tratantes. Por lo general, es el equipo terapéutico el que realiza el informe para la fundamentación y el médico tratante es el que lo avala, ¿sí? En el caso de que se trate de quinoterapia o en el caso que se trate de hidroterapia, debemos sumarle, por favor, aparte de lo que sería el neurólogo o el psiquiatra, el aval de un médico, del pediatra, en el caso de que sea niño, de un clínico o de un fisiatra que justifique ese tipo de prestación, ¿sí? Por eso. En el caso del acompañamiento terapéutico va a ser suficiente con el informe del equipo terapéutico y del médico tratante. Si podemos tener 2 informes de médicos tratantes, bien. Eso tiene que ser suficiente para lograr la cobertura. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a invocar el Código Civil. Nosotros hablamos aquí de la prioridad de la persona como sujeto de derecho por ser discapacitado. Estamos hablando de un principio consagrado en la Constitución y de un principio consagrado en las convenciones que tienen al mismo nivel de la Constitución Nacional.
Si nosotros vamos a reclamar usando el Código Civil para la prestación de acompañamiento terapéutico, vamos a cambiarnos de fuero del extraordinario al ordinario y anda a cantarle a Gardel, porque yo no me animo, la verdad que no me animo. Ahí no me animo, ¿por qué? Porque vamos a entrar en una discusión de civilistas, olvidando y dejando de lado que la prioridad aquí es la contención de la persona con discapacidad. Aquí no nos debemos correr del eje. El eje es la persona con discapacidad. Así sea que necesita una prestación cumplida por un carpintero, que no tiene nada que ver con todo el ámbito de rehabilitación, pero esa persona necesita que su rehabilitación o el taller se lo dé tal persona, esto debe estar plenamente justificado y lo debemos hacer cumplir a través de un amparo. Lamentablemente, ¿por qué te lo digo? Porque estamos dejando de lado la prioridad. La prioridad aquí es la persona, es el sujeto de derecho. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Que el prestador del servicio, por ejemplo, hay otro caso en donde tengo una psicopedagoga que no es licenciada, ¿no? Pero es la psicopedagoga de una persona, de un niño, que es un cliente, y necesita la continuidad de su psicopedagoga. O sea, ¿por qué la tengo que obligar a que termine una licenciatura si con el título que tiene la avala para poder cumplir con su servicio, con su prestación? ¿Y por qué voy a dejar de lado el vínculo que tiene ese niño con su terapeuta? No lo puedo dejar de lado, no puedo dejar de ver la evolución, no puedo dejar nada. Entonces, ahí volvemos. Una resolución administrativa, un decreto de carácter ejecutivo, si el decreto viene del Poder Ejecutivo, las leyes vienen del Poder Legislativo, ¿sí? Y de las leyes tenemos distintos niveles de leyes que les dan jerarquía, que van dando jerarquía según el nivel. La máxima jerarquía que tenemos en nuestro país es la Constitución Nacional. Y al mismo nivel de la Constitución están todos los tratados internacionales, todos los convenios internacionales, las convenciones, internacionales. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos de los Niños y otras 2 o 3 convenciones que siempre se citan en las sentencias, o que por lo menos yo las cito en en este caso como opinión o como fundamento de derecho, ¿sí? En los escritos de los amparos. Entonces, yo no comparto de que se use al Código Civil para establecerlo como una locación de servicio. Yo considero que por ley o se debe buscar la manera de que los acompañantes terapéuticos puedan ser colegiados, que sería la única manera de que al tener un colegio que avale el ejercicio de la profesión, puedan ser incluidos como prestadores y podamos pelearle una modificación del nomenclador para la inclusión de este tipo de terapias. Pero la resolución administrativa que ordena el nomenclador, la resolución administrativa que ordena o que limita a los AT, a las psicopedagogas, a todos los demás, o que limita el tipo de prestación, no puede ser jamás tenida en cuenta como superior a la Constitución Nacional. Estas resoluciones administrativas están hechas para reglamentar el ejercicio o la aplicación de la ley para el caso concreto. Pero esas reglamentaciones, estos decretos, jamás pueden ser limitantes del derecho superior que se está protegiendo. El derecho superior está establecido en la Constitución y no dice la Constitución derecho a la salud. El derecho a la salud deriva del derecho a la vida misma, o sea, es el primer derecho tutelado en la Constitución Nacional. Entonces, nos vamos a un principio del derecho constitucional, nos vamos a una clase maravillosa y magistral que podemos tener sobre derecho constitucional. Pero no viene el caso, nosotros queremos proteger a las personas que tienen discapacidad y a su entorno. Por ejemplo, hay un fallo que hemos tenido hace poquito tiempo, creo que ha sido en Santa Fe, no sé si en Rosario, en donde se ha logrado la indemnización de una familia por daño moral, por todos los trámites que ha tenido que realizar, porque la obra social de manera recalcitrante, así le decimos nosotros cuando hay deudores que son incobrables, de manera recalcitrante no cumplía con la prestación. O sea, después que se ganó el amparo de la prestación, la familia inició daños y perjuicios y se logró un módulo de daño moral por exceso burocrático de trámites. Claro. Por ejemplo.
¿no? Y ahora, pasa todos los años. sí, bueno, la verdad que yo no sé para qué presentamos copia de título de los prestadores, si están inscritos en el registro. O sea, tenemos que presentar copia de los títulos de los prestadores, tal cosa, tal otra, estamos hablando del Y siempre le van a del encontrar 2020. algo. Siempre o le encuentran algo o falta algo, o cuando creíamos que ya la sabíamos y decimos el año que viene la tengo re clara, nos cambian el instructivo y es de nunca acabar. Es un Sí, dolor de cabeza sí, de sí, nunca sí, acabar sí. las obras sociales. Y tenemos una gran diferencia, lamentable muchas veces, o sea, no se da en todos, o sea, no es acabada la gran diferencia, o sea, no se da en todos los casos, pero lo que sí tenemos es que existe una diferencia también en el trato y en todo lo demás entre una prepaga y una obra social. Más allá de que la mayoría de los incumplimientos que yo tengo son de prepagas, ¿no? Son en el ranking tenemos prepagas que son de las más caras y son las peores. Y bueno, es como que se torna a veces complejo porque uno dice, está desembolsando una suma grande de dinero para tener una mejor calidad en los servicios de salud y bueno, tenemos estos inconvenientes. Entonces ahí se suma reclamar no solamente los derechos, la cobertura de las prestaciones en virtud de la discapacidad, sino también en virtud de los derechos del consumidor, ¿no? Ahí se suma otro ítem para reclamar cuando se trata de una prepaga. Sí, sí, me Así acuerdo, me ha que tocado. podemos tener varias cosas, ¿sí? Sí, sí, te ha tocado y has entendido muy bien. Me han tocado todas ya. Sí, 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 sí. Pero, Así que sí, ahí hay una pregunta que acabo de ver, Jani, si te parece, sí. que dice que hay una Ay, demora en el pago de las prestaciones, no sé bien, a eh, eh, ver, eh, 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 tenemos ¿dónde? arriba de lo que nos comentó TG de Padres TEA, nuestro querido grupo promotor, para reclamar la Dice demora en para el pago de reclamar. AT. Fíjate. Bueno, la demora en el pago de AT, como en cualquier caso de las prestaciones, la debe realizar el titular de la obra social, la debe realizar a través de una intimación vía carta documento por la demora, ¿sí? Y ¿por qué se dan estas demoras? Las coberturas primero, AT no se tendría que tener una demora si la prestación está aceptada. O sea, ¿por qué limitan la aprobación de acompañamiento terapéutico? ¿Por qué limitan las otras prestaciones que no están nomencladas? Porque como no las cubre el Estado Nacional, a través de los fondos de redistribución específicos para discapacidad, la tiene que cubrir la obra social o prepaga. Como las tiene que cubrir y sacar de su bolsillo, va a bicicletear el tema de que las acepten. Entonces vamos a tener, obviamente, que nadie va a querer pagarlo y bueno, ellos se olvidan de que la obligación en virtud de la 23660, que es la ley de obras sociales, es la que a ellos los obliga, más allá de que exista o no un programa con cobertura para ciertos casos, ellos deben cumplir con todas las prestaciones necesarias para los afiliados porque eso obligan a través de, por el mismo principio de ser prestadores de servicios de salud. Entonces, al ser prestadores de servicios de salud, están obligados a cumplir todas las prestaciones que necesita esa persona. Si existe una demora en un pago de acompañamiento terapéutico, no puede ser por reintegro de la superintendencia, porque la superintendencia no le paga al acompañante terapéutico, es la obra social. Entonces, la intimación debe ser a la obra social y en el caso de que estemos hablando de una prepaga, ¿sí? Deben ser las intimaciones hacia los dos lugares, la prepaga y a la obra social que tiene la prepaga. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, las obras sociales que no tienen una obra, las prepagas que no tienen una obra social, se asocian con una obra social para lograr el cumplimiento de la cobertura de las prestaciones en discapacidad. Entonces, como siempre se terminan asociando con una obra social, la obra social, o sea, tienen sus nombres, según el tipo de contratación que tengan, pero se debe intimar a las dos, a la prepaga y a la obra social. Eso no nos olvidemos, ¿no? También. Sí, no lo sabía, porque, por ejemplo, en mi obra social
que la Vos regencia tienes, o una dale. prepaga, la obra social se Ujú. hace cargo de las terapias que están nomencladas y la prepaga se hace cargo de los acompañantes terapéuticos, que es lo que Claro, siempre cuesta que es lo que te paguen. acabo de Sí, explicar. ellos son los que más cuestan. No quieren sacar un peso. Exactamente. Bueno, ante las demoras y los dimes y diretes, carta documento, ¿sí? A ambas, porque Sí, a pesar de que una cubre y la otra no, son solidariamente responsables de la prestación de los servicios de claro. salud, ¿sí? No nos Y tenemos que olvidar de aparte eso. está aprobada la prestación. Después no entiendo por qué te rechazan los reintegros o te rechazan las facturas, porque primero te la aprueban y después te la rechazan o no pagan. Porque van a tirar de la cuerda, Yani. Van a tirar de la cuerda lo máximo que pueda porque ellos piensan como empresas, ¿sí? Entonces, todos piensan como empresas. Entonces, y la mayoría de sus abogados también piensa como empresa, ¿sí? A mí un abogado de aquí, de una de las obras sociales, de aquí en una audiencia, me dice, pero este chico tiene muchas prestaciones. ¿No le parece que son muchas las prestaciones que tiene? Y yo lo miro y le digo, ¿y vos lo conocés a fulano? Le digo, ¿vos sos médico? ¿Sos especialista en el tema? ¿Lo conocés? ¿Lo miraste? ¿Lo trataste? ¿Charlaste con él? Entonces, ¿quién te Claro, habilita a vos a decir que tiene muchas o pocas? Este niño tenía sus particularidades dentro de su diagnóstico y eso lo claro, sabe y lo va a evaluar el médico tratante y su equipo terapéutico. Entonces, nosotros estamos viviendo no solamente un avasallamiento por parte de las obras sociales, sino una falta total de respeto por parte de los total. profesionales que intervienen e incluso me ha tocado hasta magistrados, en donde me dicen, a mí en la audiencia me dicen, doctora, por favor, deje de lado sus pasiones. Entonces yo le digo, el día que No deje se de lado puede. mis pasiones, no estaría de este lado, estaría del suyo, estaría de su lado, le digo. Claro, O sea, ¿por qué? Porque estaba actuando como un mediador y no tiene que actuar como un mediador el juez, debe actuar impartiendo justicia. Y en este caso, la justicia se debe equilibrar o se debe poner de lado de la persona que está desamparada. Y eso no nos debemos olvidar. Eso no nos y debemos también que olvidar. tiene un Por pedido ende, médico que lo avale. es que Tiene un para pedido llegar al médico que amparo, pide estas prestaciones. y en este caso teníamos 3 médicos que me avalaban, Claro, porque cuando yo voy a un amparo, me voy con todas las de la ley, con todas, con todos los tapones de punta, entonces me voy con toda la justificación, dominando el diagnóstico y dominando todo. ¿Pero por qué? Porque sé con qué voy a llegar. Entonces, es más, o sea, me dice, doctora, deje sus pasiones de lado, pero ¿por qué me deja mis pasiones de lado? Si las dejo, voy a estar de su lado. Le digo, si las dejo, porque ¿cómo le voy a defender a mi cliente? Y lo nombré, o sea, obviamente, porque en ningún momento dijeron el nombre de mi cliente, del niño que era mi cliente. es una Vamos a persona. ponerle vamos a ponerle Juancito, ¿sí? Vamos a ponerle Sí, un nombre X, que no es Juancito, pero nunca lo nombraron a Juan. El niño, a ver su señor, no, su excelencia, porque es camarista. Su excelencia, le digo. Juan tiene este diagnóstico y tiene estas particularidades. Solamente los médicos que lo tratan y que lo conocen desde hace tantos años y su equipo terapéutico son los únicos que pueden decidir qué tipo de terapias necesita y cuáles no. Y sus padres, porque recuerden muy bien, le digo, que sus padres no solamente son los representantes legales, sino son los que conviven con Juan y son los que saben las necesidades del niño y saben mucho más que los terapeutas y que los médicos que lo tratan. Entonces, aquí no podemos hablar como si fuese que los demás estamos ausentes. Debemos hablar sabiendo y reconociendo la potestad que tienen los padres como tal. Entonces, hay que trabajar muchísimo en empoderar a los papás, porque los papás creen que van a pedir un favor, los papás van a pedir que se cumpla con la ley, que se cumpla con la Constitución, porque ya es suficiente lo que nosotros vivimos en casa. Basta. O sea, y principalmente se los digo a las mamás, basta. Las mamás no podemos seguir sobreexigidas, cargando con toda la terapia, cargando con todo lo demás. Existen herramientas con las que nosotros nos podemos apoyar y si necesitamos más cobertura la tenemos que pedir, pero también tenemos las opciones de terapias para nosotras. También tenemos la opción para eso. O sea, hagamos uso de esas herramientas porque son las que nos ayudan a sostenernos a nosotras.
debemos entender, existen también muchos papás, hablo y digo mamás porque en la mayoría de los casos que conozco son las mamás las que lo llevan, ¿sí? Pero muchas veces la familia también lo necesita, la mamá, el papá, y algunos hermanos lo necesitan teniendo en cuenta la discapacidad, ¿sí? Entonces, pero bueno, a veces nos descuidamos, ¿no? A veces nos Y lo descuidamos un que pasa poco o es muchas que veces. muchas veces Ujú, me pasó particularmente, y hablo de, ujú, pienso de que a muchas mamás le ujú, debe haber pasado, que digo, bueno, me aprobaron las terapias para el nene, hacemos la fiesta ujú, y no voy a ujú. pedir algo para mí porque sería como algo más, no, bueno, primero él. Entonces, qué bueno Claro. saber que tenemos la posibilidad de pedir algo, unas Ujú, terapias para nosotros, porque ujú. claramente tenemos que estar bien como familias y como pilar de las familias muchas veces, Exacto. para sostenerlos y para sostener todo el tratamiento, ¿no? Y bueno, y saber de que contamos con esa posibilidad de pedir terapias para nosotras, para estar bien nosotras, fuertes. Ujú. Exacto. Ahí preguntan la 23660 es la ley de obras sociales, es la 23.660. Cualquier cosa que nos dejen mensajes, o a Familia SEA o a TG de Padres TEA, al grupo promotor, o cualquiera de los dos nos van dejando los mensajes, Sani, ¿Sí? para que podamos ir contestando, no va a haber problema. Y Sí, sí, en el Instagram. 23660 es la ley, sí. Y bueno, lo que sí les voy a pedir es una cosa, que no dejemos de lado, no sé cuánto nos queda un rato más, pero que no dejemos de cuidarnos, ¿sí? No dejemos de cuidarnos, fortaleciendo lo que vos acabas de decir, Yani. No dejemos de cuidar a la cuidadora, no dejemos de cuidar al cuidador, no dejemos de contener a los hermanos, ¿sí? Las terapias están todas orientadas hacia los chicos, hacia las personas con discapacidad. Hablo chicos porque por lo general los que estamos formándonos en esto, los que tenemos muchas dudas, tenemos hijos chicos, eh, pero las terapias están orientadas hacia la persona con discapacidad y ellos tienen la contención, ¿sí? Ellos tienen la contención. Los que no tenemos la contención somos nosotros, ¿sí? Somos los que estamos después que pasamos la crisis y, por ejemplo, a mí a veces termina una crisis y me mira y me dice, ¿qué pasó? Y me ve, claro, me debe ver desencajada o me debe ver, no sé, totalmente agotada y me mira y me dice, ¿qué pasó? Y bueno, a la mamá, al papá, a los hermanos hay que contenerlos, a todos, hay que contenerlos, hay que apoyarnos en el equipo terapéutico. Si no estamos tan cómodos, no nos sentimos contenidos las mamás, el equipo terapéutico nos va a saber entender y nos tendrá que apoyar un poquito más en este momento, Sí. pero tenemos que buscarle la vuelta, ¿sí? Y esa vuelta también implica la cobertura de prestaciones para la familia del discapacitado. Entonces te dice cuando pedí Ahí para te vos y te pregunta dicen Marti. sí, pero sí, Martí, escucha, prioridad, discapacitado y el entorno familiar. Si te dicen que quieren hacerlo, hay que mandar carta de documentos y te obligan a la cartilla de prestadores que ellos tienen en la obra social para vos, porque no te pueden cubrir la terapia para la mamá o para el papá o para los hermanos con el prestador que vos estás pidiendo. Tienen la misma importancia que la del discapacitado. Es lo mismo, no es un accesorio. Estamos hablando del entorno. Si nos vamos ahí a los derechos de la persona, a hacer esa charlita que te comentaba, en donde hablábamos de los derechos de las personas con discapacidad y lo que nosotros nos olvidamos es del entorno, del bienestar que tienen que tener en su familia, del bienestar familiar, del bienestar, no solamente hablemos de la accesibilidad de edilicia de una casa, hablemos del bienestar, del ambiente de tranquilidad que deben tener. Si ese ambiente no se da, lo tenemos que lograr. ¿Y cómo lo tenemos que lograr? Con las mismas herramientas que tenemos para ellos. Es Tal así. cual. Y el que le guste, bien, o sea, lo tenemos que hacer. Eso es en virtud de una persona que necesita contención de una manera diferente. Y no lo hacemos porque queremos hacerlo, porque, a ver, en el momento que lo llevamos a los chicos a terapia, muchos que lo llevamos, hoy
Hoy por hoy yo creo que es mi primer año en que experimento transporte, después de 5 años de llevarlo. Pero cuando lo llevamos a terapia, nosotros, a ver, ¿qué más quisiéramos que llevarlo a fútbol o irnos nosotras a hacer algo distinto y dejarlos a él en algún tipo de taller o de algo recreativo? Nosotros no tenemos ganas de llevarlo a terapia. A ver, no lo elegimos llevarlo a terapia, lo hacemos porque sabemos que eso es lo mejor para ellos. Me acuerdo, todas tenemos historias de cuánto hemos avanzado en cosas particulares esperando en los sillones afuera de su terapia. ¿Cuántas cosas hemos hecho afuera de su terapia? ¿Cuántas horas Sí. tenemos ahí afuera? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar al discapacitado y el entorno, familia y entorno, de la misma manera y al mismo nivel. Nos olvidamos porque, a ver, esto es como el accidente de avión. Vemos que peligro. Si nosotros no nos ponemos primero la máscara de oxígeno, no le vamos a poder poner el que está al lado. ¿Sí? Entonces, Importante, cuesta ¿no? un Y montón repetirnos entender. eso todos los días. Y nos cuesta mucho. Porque Nos nosotros cuesta tenemos mucho claro porque que somos los cimientos, los pilares. Necesitamos estar nos cuesta fuertes. mucho. Sí, nos cuesta No, mucho nos porque cuesta porque para paralelamente, nosotras las mamás ellos son nuestra prioridad y entonces hasta que no damos más, ahí estamos. Y lo digo sí, por todas porque es así. es En así, cuanto a la pregunta esta de Marta, retomando, sí, me ha pasado muchas veces y a muchas mamás que la obra social te ujú. responde eso, o sea, te da la cartilla y estos son los prestadores con los que nosotros trabajamos. Eh, Y no, Me he sí, ido sí, te llorando de entiendo algunos centros. perfectamente. Sí. Se Sí, puede me reclamar. estoy viendo, sí, se puede reclamar la cobertura porque en ningún momento, la ley, en la convención, ni la ley de discapacidad nos habla de cartilla de prestadores. Deben tener las prestaciones que necesitan. ¿Sí? Si nosotros no podemos leer toda la ley, en ningún momento nos dicen que las prestaciones van a estar limitadas a la cartilla de profesionales con los que la obra social que nosotros llegamos a tener o podemos tener tiene convenio. Partamos de que, primero, si nosotros, en el caso, por ejemplo, nuestro, el de las dos, ¿no? Que tenemos hijos con diagnóstico de autismo, sabemos que necesitan cierto tipo de prestaciones, ¿sí? Relacionadas o alineadas a un tipo de tratamiento que nosotros consideramos y que vemos que es efectivo en ellos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, una terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En donde sabemos que son las efectivas. No todos los profesionales están formados en el tema. No todos los profesionales dominan o no todos y no todos los profesionales que estén formados van a tener el mismo feeling con nuestros hijos y con nosotros. Entonces ahí nomás ya estamos hablando de que vamos a tener inconvenientes en el cuidado, en el cumplimiento efectivo de la prestación, porque primero no va a estar efectiva. Si no están formados y no tienen feeling con nuestros hijos, yo los saco, como hicimos, todos tenemos alguna historia relacionada con el tema, en donde los hemos sacado y prácticamente le hemos sacado la mano del prestador o del profesional del lado de nuestros hijos. Cuando nosotros hemos visto que algo no funcionaba o que no iba, no porque sean malos profesionales o no. Es una cuestión de relaciones personales en donde cada uno puede tener sus diferencias y son totalmente respetables. Pero no implica que uno va a estar obligado a continuar con un equipo en donde no se siente cómodo o con un prestador que no se siente cómodo, como tampoco está obligado a tener una lista así de prestadores, de una cartilla, para el cumplimiento de prestaciones para el ser que más queremos. O sea, Claro. si ahí no está el formado, lo lamento por la obra social, porque la diferencia que ellos tienen con la cartilla y con los que no están en cartilla es un trámite burocrático y administrativo. La cobertura la tienen igual. Igual. La Importante cobertura la saberlo, tienen ¿no? igual. Imagínate los Sí. papás que recién están empezando y me veo en aquel momento, me dieron la cartilla y hasta que no gracias a Dios me topé con una persona que me dijo, no, vos podés, el niño tiene el derecho de ir con los profesionales que ustedes elijan. Pero bueno, tuve la suerte de toparme con una persona que me lo dijo porque
la obra social me lo había dicho como que era ley y que esto son los lugares que vos tenés cobertura y nada más. Y le debe pasar a muchísimas familias de que, bueno, lo entendieron así y a esos lugares lo llevan. También me estoy acordando de que me pasó con la evaluación que le hicimos a Octavio a fin de año. Tenía los pedidos del neurólogo, que era prestador de esa obra social y todo, de que había que evaluarlo en un lugar X, y la obra social nunca lo cubrió porque ellos decían que ellos tenían un lugar para evaluarlo. O sea, nosotros tenemos el derecho de elegir quién va a evaluar a mi hijo. Entonces, reclamar esas cosas y empoderarnos como padres, ponernos firmes. En ese momento, bueno, yo no quise renegar más, ya le habíamos hecho la evaluación, pero ponernos firmes, reclamarnos, plantarnos y ganarles por cansancio o con cada argumento, como sea. Y también ser racionales con el pedido, ¿sí? También nosotros debemos aplicar el criterio de razonabilidad en el pedido. Porque no por eso vamos a ir a reclamar que el cumplimiento de la prestación o el médico que lo trate lo obliguemos a que nos cubra en Estados Unidos teniendo otros especialistas que lo pueden hacer aquí. No, claramente. ¿Sí? Claramente. O sea, tenemos que ser racionales, tenemos que establecer las prioridades de nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son las prioridades. ¿Por qué les digo esto? Porque tampoco, si nosotros vemos que nuestro hijo está saturado de cosas, lo vamos a llenar. O sea, que nosotros como padres usemos nuestro criterio de razonabilidad y de amor para mirar a nuestros hijos de la mejor manera y determinar que tiene o no muchas prestaciones, porque también he tenido clientes que se han sentado y me dicen, no, que venga a tal hora, ¿por qué? Porque yo quiero estar en la cita tranquila. Y yo me quedo mirando, a ver, pará, se va ya, esa hora está en el set, después viene, ¿y en qué momento está con vos? Yo no lo reclamo por amparo, ¿por qué? Porque no lo voy a hacer, porque yo sé que eso no es razonable. Estamos hablando de una persona que no es dependiente físicamente para la contención o para sus respiraciones. Ahí hablamos de una manera diferente, por ejemplo, en el caso de las internaciones domiciliarias, ¿sí? Cuando hablamos de internaciones domiciliarias en donde tenemos una prestación, discapacidad, ¿no? En donde se arma un pequeño sanatorio dentro de la casa, porque el niño lo necesita para poder vivir o la persona lo necesita para poder vivir. No estamos hablando de insertarse en la sociedad, vivir. Ahí no tenemos límites en las prestaciones. Claro. Ahí sabemos que todas las prestaciones son para la vida misma, ¿sí? Entonces, y para su calidad de vida. Entonces ahí no tenemos límites, pero si nosotros vemos que tenemos una persona con un diagnóstico como por ejemplo el de autismo, y que tranquilamente lo podemos llevar con nosotros también en un momento solo, si no vamos a tener problemas, debemos ser razonables, en el pedido de las prestaciones. Claro, ahí creo que Marta está, un año decidimos cambiar de prestador y los prestadores del centro al que asistíamos inicialmente se ofendieron y la situación se tomó tuvimos que cambiar de centro y la verdad que puede ser eso, puede darse ese tema de que se ofendan. Pero nosotros sabemos cuándo cambiar, cuándo no, tenemos como el termómetro ahí, vamos viendo. Nos ha pasado. Y a veces que estamos re bien con el centro y que el niño necesita otra cosa. Y también tenemos que cambiar. Así que cambiar tampoco es malo. No. Y lo bueno es tratar de tener de acordarnos de las experiencias positivas y bueno, y de ver. Así como también sabemos que, ojalá que no me toque a mí porque amo la escuela en la que va Jena, amo el colegio de Jena, pero si yo veo que en algún momento eso no sirve, y bueno, lo voy a tener que cambiar. Espero que nunca, porque la verdad que los amo a una familia, pero la prioridad será Genaro. Claro. Entonces, en ese caso, ¿no? Cada uno lo sabe. Yani, yo la verdad que ahora se nos va a terminar el tiempo, porque nos va a cortar Instagram. ¿Vos nos qué vamos opinas? Despidiendo, entonces. Decime si necesitas algo para cerrar. No sé si tiene alguna duda rápida para cerrar. Los leemos. Se me quedó acá. Pensemos todo por escrito. Y si no, todo por escrito. Y si no, nos dejan las preguntas en la página de Instagram de Familia SEA. En la página de Instagram de Familia SEA,
ahí vi que también TG Padres TEA, el grupo promotor también se conectó, que nosotros formamos parte de todo el grupo de TG Padres TEA, del grupo, y podemos sumarlos ahí, nosotras desde familias, y bueno, ahí algo preguntan de los transportistas, tienen la misma prioridad de las prestaciones, es un dolor de cabeza la bicicleta que estamos teniendo, pero tienen la misma prioridad que los prestadores Sí, de transportista, los en profesionales. realidad nunca tuve problema con el transportista, pero ahora en esta situación en la que los pobres transportistas no están pudiendo trabajar, no están cobrando. La verdad que no nos parece justo, pero es como medio difícil No, de reclamar, existen, de justificarlo. sí, pero existen unas declaraciones juradas, este, existen declaraciones juradas para eso, ¿sí? Y las deben completar. Cada obra social lo ha visto de alguna manera, lo organizó de una manera administrativa y hay que respetar esa manera administrativa, cumplirla primero, acompañarla. Hoy por hoy lo bueno que tenemos es que la constancia del envío de la documentación es a través de correo electrónico. Entonces está bueno porque nos queda la certificación de que ha sido enviado el correo oficial de ellos, Claro. entonces ahí no necesitamos la nota, ¿sí? Pero lo que sí Bien. vamos a tener que hacer es cuando tenemos incumplimiento es carta documento, así también para T también, para transportistas y para cualquier prestación que no se esté cumpliendo y que sea imprescindible, justificada por el médico. Ahí está. Bueno, creo que todo quedó bastante claro y bueno, les repito, si tienen alguna duda o que les hayan quedado o que se acuerden después, la pueden escribir en la página de Instagram de Familia SEA o la de TG de Padres TEA. Así que bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Dale. Marta, Bueno, por todo. gracias. Y Genial. bueno, empezamos con un hermoso ciclo desde nuestro espacio, desde nuestro grupo de amigas, de mamis, de madres y de todo, y esperamos poder colaborar un poquito más. Ahora vamos a seguir trabajando en todos los protocolos que estamos trabajando para ir retomando la nueva normalidad, así que vamos a seguir con todo. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Les La mando un sem- abrazo grande. Gracias. Un beso, Yani. Adiós. Gracias. Un abrazo grande.